Si bien el reconocerlo es importante, básicamente se vigila porque son pacientes que está descrito que tienen mayor predisposición a desarrollar glaucoma y que está asociado crecimiento o ampliación de esta atrofia peripapilar se relaciona con progresión del daño glaucomatoso. Entonces, para definir y para intentar saber qué cosa es cada zona de esa atrofia, tenemos la zona alfa, que como digo es la más externa, que se puede ver en cualquier ojo, no específicamente en ojos con glaucoma, y hay que acordarnos que va a ser zonas que son hipopigmentadas. Entonces voy a ver zonas que son marroncitas y zonas más claritas entre una y otra, ¿no? Y simplemente representa un epitelio pigmentario de la retina irregular y en un examen de campo visual me podría dar un escotoma relativo en esa zona. En cambio, la atrofia beta se va a presentar en un 20% de los ojos normales. Es decir, es más tendencia a que si yo encuentro una atrofia beta se relacione con glaucoma. Ahí voy a visualizar, es una zona donde se ve la esclera y los grandes vasos coroideos. Y ahí hay pérdida total de lo que son fotorreceptores, EPR y cierre de la coriocapilares. Y me podría presentar un escotoma absoluto. Entonces ahí básicamente lo que voy a ver es como una zona de esclera y el color es más regular o más parejo. Y el diagnóstico diferencial de estas zonas de atrofia que hay que tener cuidado son las crecientes esclerales. Ahora, una creciente escleral nosotros la vamos a esperar encontrar en un paciente miope alto o cuando tenemos un nervio óptico muy inclinado. Y simplemente solo se va a ver ahí esclera, no voy a ver vasos coroideos. Y es que hay pérdida total del tejido que está por debajo, ¿no? O sea, hay pérdida total de PR, hay pérdida total de coriocapilares y grandes vasos coroideos, y ahí también voy a tener un escotoma absoluto. Entonces, por ejemplo, aquí que tengo un nervio óptico, vamos a limitar el borde y yo veo que alrededor hay dos zonas, ¿no? Una zona más clara, que podría ser la atrofia beta, y más periférico veo estas manchas un poco oscuras entre zonas blancas y que va a ser la atrofia alfa. Entonces, simplemente se considera en delimitar. Aquí también, por ejemplo, tenemos un nervio óptico que a veces no defino muy bien los bordes, intentamos marcar el borde del anillo esferal y comenzamos a ver una atrofia beta. Acá no observamos atrofia alfa. Hay que estar prestando atención. La otra parte que vamos a ver es la parte interna de la copa. Vamos a ver la profundidad, la forma y el tamaño. La profundidad va a estar dada por la posición de la lámina cribosa en relación con la esclera. Y esto tiene una característica que puede ser heredable, ¿no? Entonces, la copa puede estar profunda debido a un arqueamiento posterior de ella misma debido a un aumento de presión intraocular. Entonces, es posible que cuando tenemos ojitos con predisposición, con presiones muy altas, esta copa se profundice. Sin embargo, también podemos ver pacientes que tienen daño de glaucoma y que la copa no está profunda. Es mucho más fácil que esta profundidad sea evaluada por OCT o HRT, debido a que me permite establecer o ver mejor los márgenes. Entonces aquí vemos tres imágenes de una lámina cribosa. En la primera vemos un paciente que no tiene glaucoma, vemos que tiene cierto grosor y cierta forma. En un glaucoma temprano se va deprimiendo y en un glaucoma avanzado está mucho más profunda. Y aquí vemos cómo se vería una foto representando, ¿no? Una excavación superficial que es mucho más plana, una excavación media que puedo ver cómo los vasos van doblándose en el interior de la copa, veo el cambio de coloración y una excavación sumamente profunda en el cual se ve que la lámina cribosa tiene unos cambios o unos bordes como redonditos, que es una característica de la profundización. Entonces, aquí, mientras tengamos una copa profunda, va a ser mucho más sencillo de evaluar. La dificultad está en las copas poco profundas o planas, en las cuales el anillo es muy difícil de delimitar y nos vamos a tener que guiar por cómo se doblan los vasos sanguíneos para poder establecer un margen o un borde. Entonces, una vez que ya tengo la profundidad, eso me sirve para delimitar la forma. Ahora, cuando usamos la forma de la copa, cuando queremos establecer la forma de la copa, como ya tenemos la
el borde externo del anillo escleral, delimitando la forma de la copa, vamos a tener realmente, o lo que estamos evaluando en realidad, es la capa de fibras nerviosas o el anillo neuroretinal. Y aquí es donde viene esta regla ISNT. Entonces, lo que está descrito es que en un nervio óptico con características normales, y eso es lo más frecuente que podemos encontrar, es que el margen inferior va a ser más grueso que el superior, y este va a ser más grueso que el nasal y más grueso que el temporal, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Que estos bordes tengan estas características de cambio, ¿no? No vamos a poder ver esto en papilas muy grandes o papilas muy pequeñas o cuando vemos inclinación, porque la inclinación ya cambia totalmente el parámetro de evaluación. Cuando no podemos delimitar bien el contorno, hay que guiarnos también por los cambios de coloración, ¿no? Hay que acordarnos también que si estamos sospechando en glaucoma, lo que hay que ver directamente son los polos, porque el primer polo que se va a adelgazar puede ser el superior o el inferior, porque son zonas donde hay un tipo de distribución diferente de las fibras nerviosas y son más susceptibles a los daños. Y como vemos aquí en esta imagen que no se delimita muy bien el borde, lo que hacemos es vemos cómo se doblan los vasos sanguíneos y estos se van a apoyar siempre en el borde del anillo neuroretinal, y así yo puedo tener el margen interno, ¿no? Entonces hay que ver la copa, hay que ver el color, hay que ver los vasos para establecer bien el borde interno del anillo. Otra vez, y eso es importante, esta forma en la cual se dobla el vaso sanguíneo que nos vamos a guiar se llama signo de la bayoneta, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un nervio óptico que puedo establecer los bordes y veo, sí, que el borde inferior es mayor que el superior, y a su vez el nasal es mayor que el temporal, o sea, se cumple la regla ISNT, y en cambio en este nervio óptico de la imagen derecha, todos los bordes del anillo están adelgazados, ¿no? Y ya se pierde esta regla y esto ya es una característica de daño en nervio óptico, de pérdida de fibras nerviosas que va relacionado con glaucoma. Para un poco ubicarlos o para poder saber que hay diferentes formas en las cuales cambia el anillo neuroretinal, se hizo una escala en las cuales yo puedo ver o podría clasificarlo cómo va cambiando, ¿no? De un nervio óptico normal voy a tener un parámetro A en la cual se va adelgazando una porción del anillo superior, ¿no? Que vendría a ser una pequeña excavación y luego se puede profundizar. El parámetro B es cuando se pierden ambos polos, superior e inferior. El parámetro C es cuando se pierde en su concentricidad todos los 4 bordes. Y el parámetro D es cuando se comienza a perder los bordes y en uno de ellos aparece, se exacerba este adelgazamiento. Acá, estas clasificaciones a veces simplemente nos ayudan a catalogar al paciente o saber qué cosas buscar, ¿no? Porque realmente estas nomenclaturas no las solemos utilizar, pero nos dice que los patrones de pérdida pueden ser difusos o focales. Entonces, y eso es lo que tenemos que ir a buscar. Si, por ejemplo, tenemos una pérdida focal, vamos a tener una zona del nervio óptico que se va a excavar más y nosotros le llamamos a esta zona como un notch. Y vamos a ver cómo el vaso se pliega o se va hacia abajo o se oculta porque ya no tiene borde de anillo y vamos a tener un defecto localizado. En cambio, cuando nosotros tenemos defectos difusos, todo el reborde de anillo se va a comenzar a perder en forma general, no un borde más que otro, y podemos catalogarlo como una pérdida difusa. Entonces sabemos que no necesariamente voy a tener un paciente que va a aparecer con un borde inicialmente disminuido, puede disminuir todo el contorno del anillo, ¿no? Entonces tengo que buscar defectos localizados y también defectos difusos. Y para saber esto me tengo que basar en mi regla ISNT, para ver si se conserva o está alterada. Y la relación copa-dijo, que es lo que estamos mucho más acostumbrados a evaluar, a medir, realmente no es el parámetro más fidedigno de evaluación. De repente es el más fácil para clasificar al paciente, pero se nos pueden pasar muchos detalles. Por ejemplo, el nervio óptico se va a medir de forma vertical, va a representar básicamente cuánto borde de anillo es lo que nos queda, va a depender siempre del tamaño del disco y se puede esperar una diferencia entre ojos hasta de 0.2.
Mayor de esta diferencia ya comienza a ser sospechoso por la asimetría, y cuando la relación copa-disco es mayor de 6 ya es sospechoso de glaucoma. Pero ojo, esto no reemplaza ningún otro parámetro de evaluación que hemos establecido. Es un parámetro más que podemos establecer, pero no quitamos las demás evaluaciones. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un nervio óptico, por ejemplo, como se ve en la imagen A, que puedo tener todos los contornos regulares, yo puedo decir este es un nervio óptico normal y con una relación copa-disco normal. Y en el parámetro B también veo que puedo tener un nervio óptico con una excavación desplazada, que yo pensaría puede ser un notch, pero no la voy a describir si solamente veo relación copa-disco. Entonces lo importante es medir el borde del anillo, medir el grosor de las capas de fibras nerviosas del anillo neuroretinal y establecer así la relación copa-disco. Entonces, de forma ideal, y se puede hacer esto frente a una foto, lo que yo haría es marcaría como inicialmente el borde externo del anillo, luego marcamos el borde interno de la copa y establecemos el grosor. Y veo qué proporción del anillo en relación a la copa es la que se está mostrando. Entonces, por ejemplo, en la imagen de arriba tendremos una relación copa-disco que vendría a ser 0.5, y en la imagen de abajo, que ya veo que el borde inferior está adelgazado, el borde superior también, esta relación copa-disco es más alta, es un 0.7. Y luego, por confirmar, yo tengo que ver dos alteraciones que se nos pueden escapar. Por eso es por confirmar. A esas alteraciones tenemos que buscarlas. Una de ellas son las hemorragias de disco. Estas hemorragias de disco también se llaman hemorragias de Drans. Nacen en el disco y se van a alinear con la capa de fibras nerviosas. Entonces va a tener una forma como si fuera una astilla o una llama. Se puede ver en una población normal en menos de un 0.2%, o sea, siempre que veamos una hemorragia de disco hay que pensar que algo está sucediendo con ese nervio óptico, y se va a asociar, se ha visto la asociación con zonas de daño focal. Y eso es muy importante porque está determinado que cuando tenemos un nervio que tiene una hemorragia, esa zona puede progresar, es una zona del nervio óptico que está sufriendo. Y esto se demostró en un review en el cual vemos cómo al pasar de los años, donde se encontró inicialmente en el 2008 una pequeña hemorragia, se sigue esa zona y vemos cómo se va perdiendo la capa de fibras nerviosas a largo plazo, ¿no? Requiere mucha sospecha y requiere bastante detenimiento, porque como vemos las hemorragias hay que buscarlas, no siempre se van a presentar en un patrón de astilla clásico, y lo otro es que las hemorragias desaparecen. Entonces es muy importante que nosotros la hemorragia que vemos la documentemos, pongamos la zona donde está, porque 3 meses después yo ya no voy a ver hemorragia, pero sí sé que es una zona que tiene mayor susceptibilidad a sufrir daño. Y una forma un poco más fácil de ver las hemorragias cuando tenemos dudas es ponerlo en aneritra o aumentando bastante el tamaño, por eso es un poco más fácil verlo en una foto. Y el otro parámetro que también hay que buscar es la capa de fibras nerviosas retinales. Acordémonos, ¿no?, que esta tiene la distribución de la capa de fibras nerviosas cuando abandona el nervio óptico, tiene una forma como unos rayitos o como unos haces, que son paquetes que van a viajar de axones, que viajan hacia su localización final. Entonces, cuando tenemos un nervio óptico que se está dañando, comienza a perderse esta capa de fibras nerviosas retinales, y lo que comenzamos a ver es alteraciones en las estrías, ¿no? Es mucho más fácil verlo también en aneritra o fotos libres de rojo, y lo que buscamos son estrías, tenemos que ver cómo es el brillo y cómo se ven los vasos sanguíneos. Por lo general, el efecto en forma de uso solo se va a ver en un 3% de la población normal y en un 20% de los pacientes con glaucoma, y eso significa que hay un daño temprano. Entonces es una alteración bastante sutil, no es fácil de visualizar, pero me está indicando que se está perdiendo capa de fibras nerviosas y que tengo un patrón que está dañando el nervio óptico. Y es mucho más fácil cuantificarla por medio de OCT. Entonces, como se va perdiendo poco a poco la capa de fibras nerviosas, lo que vamos a ver son como zonas en las cuales van a quedar unas franjas entre claras y oscuras, y eso nos va a dar el patrón de estrías,
hasta que se pierda totalmente la capa de fibras nerviosas y vamos a tener una zona oscurecida. Como vamos a ver en esta imagen, tiene el recorrido o la forma en la cual salen las fibras nerviosas del nervio óptico y vemos en la imagen aneritra dos zonas dos franjas con fibras y una zona central que se ve más oscurecida, que es donde ya no hay fibras nerviosas o se ha perdido. Y también se puede ver en la foto a color, pero es mucho más difícil de evaluar o uno tiene que estar muy enfocado en esa zona, ¿no? Pero con aneritra se resalta mucho más. Acá también vemos otra pérdida, que como les digo, hay que ir viendo la coloración, el cambio de la coloración y cómo se exponen también los vasos sanguíneos, si se visualizan con mayor nitidez, porque también es otra indicación de la pérdida de estas capas. Y cuando ya es total, y cuando ya se ha perdido de forma absoluta en esa zona, ya vamos a ver un patrón arqueado continuo, oscuro, que cambia de coloración en comparación a otras zonas de la retina, por eso esto tiene que ser comparativo, y vemos que es una franja donde ya se perdió fibras nerviosas, y si nos vamos a ver esa imagen, vamos a ver el nervio óptico, tenemos una zona que reborde el anillo neuroretinal, se ha perdido casi por completo. La pérdida difusa es mucho más difícil de detectar, es mucho más fácil cuando detectamos patrones focales. Sin embargo, nos vamos a tener en cuenta el brillo y el color de los vasos sanguíneos. Y por confirmar si es que estos cambios son compatibles con glaucoma, me quedaría como conclusión después de tener toda esta evaluación de nervio óptico. Una característica adicional que no debemos dejar de pasar es el color. Y acá también esto es muy difícil, ¿no? Hay nervios ópticos que son pálidos y si bien es cierto que la palidez se asocia a un daño al nervio óptico, pero esto por lo general no está asociado con glaucoma. Los nervios pálidos están asociados a otras neuropatías ópticas, ¿no? Pero la palidez me va a ser muy difícil evaluar la copa, la relación copa-disco, el anillo, establecer márgenes es mucho más complicado. Entonces, básicamente es, si yo tengo una copa que puedo delimitar los bordes y veo bien la coloración del anillo, tenemos un nervio óptico normal. Pero cuando tenemos un nervio óptico pálido, lo que me voy a basar otra vez es cómo se arquean los vasos sanguíneos para intentar establecer dónde está el margen del anillo neuroretinal, porque una vez que pierde el color, ya como les digo, no es tan fácil de identificar el borde y realmente más o menos nos estamos guiando solamente por la característica o la arquitectura del vaso. Entonces, si tengo un nervio óptico que no se visualiza la copa y está casi todo pálido, pero el vaso sanguíneo no se ve que esté desplazado hacia la periferia, sino está en una localización central, es mucho más probable que este paciente tenga otra patología neurooftalmológica y no glaucoma. Sin embargo, cuando tenemos un nervio con glaucoma, también vamos a tener zonas de palidez y estas zonas van a estar localizadas. Todavía voy a poder conservar un anillo cuando glaucoma no es tan avanzado, pero tengo unas zonas donde la palidez se va a exacerbar. Y también lo voy a ver por cómo va cambiando el rumbo de los vasos sanguíneos. Y esta discrepancia entre palidez y copa se llama básicamente saucerización y se debe a que la capa de fibras nerviosas se va perdiendo en forma gradual, ¿no? Entonces, el nervio óptico que está apoyado sobre el anillo el vaso nervioso se comienza a ir hacia el borde y voy comenzando a presentar un cambio de coloración según vaya perdiéndose la capa de fibras nerviosas. Por eso les digo, es bastante importante ver el recorrido del vaso sanguíneo y cuando nosotros intentemos documentar nuestra evaluación del nervio óptico, que usualmente solíamos hacerlo con un dibujito, o sea, dibujar la cabeza del nervio óptico, intentar establecer tamaños y ver los vasos sanguíneos que te marcan mayor este cambio, que son aquellos que se apoyan en el anillo, para poder en una subsiguiente evaluación ver si estos vasos sanguíneos han cambiado de forma. No es algo fácil, es bastante difícil. En general es mucho más fácil cuando un mismo evaluador lo repite. Cuando es interevaluador puede generar confusión. Es mucho más fácil si tenemos una foto, pero hay que tener en cuenta que a veces no tenemos todos los recursos, entonces hay que valernos con dibujar, ¿no? Y dibujar, por ejemplo, en este nervio óptico, lo que llama la atención son los vasos sanguíneos inferiores, cómo se van doblando, ¿no?
y donde se doblan es donde se apoyan. Entonces, ese sería mi punto de importancia que resaltaría cuando yo evalúe este anillo si lo quisiera dibujar. Toda esta información que hemos revisado hoy día la podemos obtener de dos sitios. Una es de este review, que lo encuentran en PubMed, que explica muchísimo sobre las características y la forma del nervio óptico. Es muy antiguo, pero sin embargo sigue siendo un review que es recomendado siempre. Y sobre todo, como les comenté inicialmente, hay un curso por internet de la Asociación Mundial de Glaucoma, que es de contenido gratuito, en que uno puede inscribirse y también puede repasar en las características o la forma del nervio óptico para que tengas ejemplos didácticos y uno pueda ayudarse a reforzar con eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Patti. Muy didáctica su presentación. Bueno, de momento no tenemos comentarios en el chat, preguntas todavía. Doctor Barriga, ¿algún comentario sobre la presentación de la doctora? Patti, sí, realmente linda tu clase, muy didáctica, como dice.